reunimos en la presencia de nuestro Dios con gratitud y especialmente decimos también que lo hacemos cuando, como hoy, vamos a celebrar la Cena del Señor. Así que tenemos dos motivos de gratitud y de regocijo delante del Señor. Vamos a recordar la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, el siervo que aparece ahí en el capítulo 53 de Isaías, el Señor Jesucristo, el cual, como dice Pablo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que cuando celebramos y tomamos del pan y del vino, estamos trayendo a nuestras mentes y a nuestros corazones la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Y decimos que estamos en una celebración, algo que el Señor ha preparado para nosotros, en una celebración en donde debe de primar, como en toda celebración, qué es lo que destaca en cualquier celebración. En una celebración de bodas, ¿qué es lo que destaca? Y decimos, bueno, pues el gozo y la alegría, ¿verdad? Puede haber otras cosas que se traigan a la mente y a los corazones durante la celebración. Puede que el Señor ponga en nuestras mentes y en nuestros corazones el conflicto que Él tuvo con el pecado y el conflicto que seguimos teniendo los cristianos también con nuestros propios pecados. Pero eso, aunque puede traernos lágrimas, no debe empañar el gozo de la celebración. Estamos en una celebración y aunque hay cosas que nos pueden entristecer, el gozo tiene que estar por encima de esa tristeza. Se podrían poner algunos ejemplos, pero todos se quedan cortos, ¿verdad? Imaginemos que una pareja de novios se van a casar y uno de ellos tiene un accidente y está muy mal y al final, después de un tiempo, se recupera y bueno, al final se produce la boda, la celebración y todas las cosas. Habrá alegría en esa celebración, aunque probablemente cuando se mire un poco atrás, pues se recuerde los momentos duros que se han vivido. Nuestro caso con el Señor es mucho más extremo, porque no solamente tuvimos un accidente, sino que estábamos muertos. Y no solamente Él tuvo que ayudarnos y llevarnos al hospital o transfundirnos su sangre, sino que tuvo que morir y dar su sangre para que nosotros pudiéramos tener vida. Así que estamos en una celebración, en un banquete especial que Él ha preparado para nosotros y nuestra gratitud debe ser grande. Así que, por una parte, resurrección de Cristo, por otra parte, muerte de Cristo, por una parte, victoria, por otra parte, sufrimiento, por una parte, victoria, puedo decir otra vez, y por otra parte, conflictos. Eso es lo que tenemos. Y eso es lo que tenemos también en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Así que os invito, si ya no lo tenéis abierto, a que lo abráis, capítulo 53. Esa mezcla de conflicto y victoria es la que hemos venido viendo en los versículos 10, 11, desde el 8 en realidad, del capítulo 53 de Isaías. Y es lo que tenemos también en el versículo 12, el cual vamos a comenzar a comentar en el día de hoy. La mezcla de conflicto y la mezcla de victoria. Eso es lo que tenemos aquí. También eso mismo es lo que aparece alguna vez en los evangelios. En los evangelios, cuando Cristo estuvo en varias ocasiones muy humillado, dio destellos de su gloria. Por ejemplo, cuando fueron a apresarlo al huerto de Getsemaní, estaba en humillación, ¿verdad, Cristo? Pero cuando dijo yo soy, cuando preguntaron, él dijo yo soy, dice Juan en su evangelio que aquellos retrocedieron y cayeron a tierra. Así que ahí tenemos la mezcla de humillación y victoria, ¿verdad? Aunque la victoria allí un poco empañada. Y eso mismo es lo que tenemos, repito, en los versículos finales del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Así que vamos a leer esos versículos desde el 10 al 12. Vamos a pedir la bendición del Señor y ahora comenzaremos a comentar el versículo 12. Dice ahí la palabra de Dios. Con todo eso, o a pesar de eso, y lo que he dicho en el versículo anterior es que el Cristo nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pues a pesar de eso, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. ¿Veis aquí estas dos cosas que digo? Comienza diciéndole, Dios quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento, tenía que poner su vida en expiación por el pecado, ese es el conflicto, ese es el sufrimiento, y a continuación, pues dice, verá linaje, vivirá por largos días, ahí tenemos el triunfo, ¿verdad? Lo mismo en el versículo 11, dice ahí la palabra de Dios, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Eso qué es? Victoria, ¿verdad? Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. ¿Eso qué es? Digo, victoria también.
y llevará las iniquidades de ellos. ¿Y eso qué es? El conflicto y el sufrimiento, ¿verdad? Eso es lo que vamos teniendo en cada uno de los versículos. Y en el versículo 12, finalmente, el versículo con el que termina ese cántico, decíamos que eso era un cántico, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Eso qué es? Victoria, ¿verdad? Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Eso qué es? El sufrimiento y el conflicto, ¿verdad? Bueno, pues de eso vamos a comenzar a hablar en esta mañana, pero antes vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos ahora. Padre nuestro, como decimos, queremos venir y estar en tu presencia con regocijo por la muerte de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, por lo que hizo y por lo que continúa haciendo, porque tú lo levantaste a tu diestra y Él continúa intercediendo por nosotros y Él nos ha dado, o tú nos has dado, preciosas y grandísimas promesas, pero todas son sí y amén en Él, y a ellas nos aferramos y por ellas y por toda tu salvación te estamos profundamente agradecidos. Pero Padre, en esta mañana queremos pedir tu gracia y que tu Santo Espíritu nos ayude a todos los presentes. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces las circunstancias de cada uno, de los pequeños, de los mayores, de todos. Tú sabes lo que hay dentro de cada uno de nosotros y tú eres el único que sabes cómo hablarnos a todos los presentes. Te pedimos perdón porque seguramente nuestras mentes en algún que otro momento divagarán y pedimos, Padre, esto que queremos que tú nos lo concedas en esta mañana. Que tú nos ayudes con tu palabra a conocerte y a entenderte y que esa palabra tuya nos cambie a la imagen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos como Él anduvo, andando en sus pisadas, y todo eso para la gloria de tu nombre. Amén. Bueno, pues hoy, como en otras ocasiones, cuando empezamos con un versículo, vamos a ver o a darle un vistazo general y vamos a hacer una introducción. No vamos a detenernos en cada una de las palabras que ahí aparecen, así que damos un vistazo general. Bueno, pues como hemos dicho aquí en el versículo 12, la victoria está al principio, ¿verdad? Pero en el orden temporal, en el tiempo, ¿qué fue primero? Lo que tenemos al comienzo del versículo y lo que tenemos al final. Y decimos lo que tenemos al final, ¿no? Primero fue el conflicto, que fue contado con los pecadores, que llevó el pecado de muchos y orado por los transgresores. Eso en el tiempo fue primero y después fue lo que aparece al comienzo del versículo 12. ¿Vale? Esas son las dos partes del versículo. Y ahora bien, cada una de las partes, si nos fijamos, pues en ellas pueden destacarse varios encabezamientos o varios epígrafes generales en los cuales nos detendremos en la voluntad de Dios en otros días. Vamos a ver en primer lugar, en el orden del tiempo, el conflicto, la segunda parte del versículo. ¿Qué encabezamientos generales tenemos ahí? Pues el primero, a partir de por cuánto derramó su vida, el primer encabezamiento tendríamos que hablar de su muerte, ¿verdad? Porque derramó su vida hasta la muerte, muerte física, muerte espiritual del Señor. Ese sería el primer encabezamiento. El segundo, digamos, la vergüenza o la ignominia de esa muerte, porque no fue una muerte cualquiera, fue una muerte vergonzosa y según nos dice Pablo en la carta a los Gálatas, una muerte maldita, ¿verdad? Así que no solamente hay muerte, sino que hay una muerte también vergonzosa y de una forma determinada. Dice, porque fue contado con los pecadores. No fue una muerte cualquiera. En tercer lugar, se nos habla en esa parte final de la causa de las dos cosas anteriores. La causa de la muerte y la causa de que la muerte fuera como fue porque Él llevó el pecado de muchos. ¿Vale? Muerte, clase de muerte, causa de la muerte y de que la muerte fuera como fue. Y finalmente, pues tenemos la oración del Señor, dice, orado por los transgresores, el deseo que había en el corazón del Señor cuando estaba muriendo por aquellos por los cuales llevaba el pecado. Vemos, esa es, digamos, la división lógica de la segunda parte del versículo. Y ahora nos fijamos en la primera, la de la victoria. Comienza con un por tanto, ¿lo tenéis? Versículo 12, por tanto.
por tanto, o por consiguiente, o como consecuencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo que nos va a decir a continuación es o viene derivado de lo que nos ha dicho antes. Y antes, en todo el pasaje del capítulo 53, nos ha estado hablando de los sufrimientos de Cristo, que como oveja fue llevado al matadero, que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, que no abrió su boca, que llevó nuestras enfermedades y demás. Pues por tanto, por todo eso, así que la victoria viene como una consecuencia. Primera parte, primeras palabras del versículo 12. Y después ahí, pues otros encabezamientos generales. El primero es, dice, yo le daré parte con los grandes. Ese yo que dice le daré parte, ¿a quién hace referencia? En otros lugares, en el versículo 10, por ejemplo, el profeta habla en tercera persona. Leemos versículo 10 al comienzo. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo. El profeta está hablando, Dios quiso quebrantarlo. Tercera persona. Pero ahora dice aquí, por tanto, yo le daré parte. Evidentemente no es el profeta el que le iba a dar parte con los grandes, ¿no? Así que ¿a quién hace referencia ahí? Pues a Dios Padre, ¿verdad? Dios Padre es el que dice, yo le daré parte con los grandes. Eso sería otro encabezamiento, lo que Dios le daría. Y el segundo encabezamiento dice, y con los fuertes, no dice repartiré, sino repartirá. Con los fuertes repartirá despojos. ¿A quién hace referencia ahí? Y decimos al siervo, a Cristo, del cual se está hablando en todo el capítulo. Yo le daré parte, dice el Padre, y él repartirá con los fuertes despojos. ¿Vale hasta ahí? Esa sería la división lógica. Pero me voy a detener un poco con las palabras grandes y fuertes, porque quizás, tal como las leemos en nuestras versiones, no saquemos la idea correcta de lo que aquí se nos está diciendo. ¿Quiénes son estos grandes? ¿Quiénes son estos fuertes? Hay muchas, no digo algunas, sino muchas interpretaciones posibles acerca de estas palabras. Y no porque, como dicen algunos, vosotros interpretáis como queréis, sino porque estamos ante una poesía hebrea. Esto es un cántico, es una poesía. E igual que sucede en la poesía en nuestro idioma, en cualquier idioma, se utilizan palabras en forma alegórica o metafórica, palabras que tienen otro significado que hay que ver cuál es el significado para no empantanarnos con ello, ¿verdad? En nuestro idioma veis cualquier poesía y si decimos tienen los dientes como ovejas en el abrevadero, libro de Cantares, por ejemplo, pues no es que los dientes sean ovejas. En fin, que hay muchas, cuando se habla poéticamente hay muchas formas de expresar una idea. Y debido a eso, a las palabras que se utilizan en el original, pues los traductores piensan que la idea más acertada era una, o era otra, o era otra. Así que voy a hablar acerca de eso. Pero hay una idea principal que no debemos de perder de vista en la interpretación que yo voy a comunicar ahora o en cualquiera de interpretaciones. Aquí lo que tenemos, la intención del profeta es mostrar la victoria de Cristo después de un conflicto. Eso es la idea principal. ¿Nos quedamos claros con ello? La victoria de Cristo, al cual se le concederá parte con los grandes y él repartirá despojos, y esa victoria tras un conflicto. Y el profeta habla esto pues por similitud a lo que se hacía en su época en las guerras. Cuando un general con su ejército vencía a los enemigos y los mataba o los ponía en fuga, lo que hacían era recoger el botín, recoger los despojos y repartirlo. El capitán o el general lo repartía entre sus soldados. Eso es lo que se hacía antes. Tenemos en la escritura varios ejemplos de esto. Digo que esta es la idea principal que no hemos de perder de vista. Si me acompañáis al libro de Éxodo, dejemos a Isaías, Éxodo capítulo 15, después del paso del Mar Rojo, y todos conocemos lo que allí sucedió, el capítulo 15 del libro de Éxodo pone, un encabezamiento pone Cántico de Moisés y de María. Y cantaron los hijos de Israel, con Moisés y con María, cantaron este cántico de alabanza a Dios por haberles permitido pasar el Mar Rojo y los egipcios ahogarse allí en el Mar Rojo. Y en ese cántico, en el versículo 9, cantando Moisés, María y el pueblo, ellos dicen, el enemigo dijo,
perseguiré, apresaré, repartiré despojos. ¿Veis? Esto es lo mismo que tenemos en Isaías 53. Él repartirá con los fuertes despojos. Así que el enemigo, la intención del enemigo era apresar, perseguir primero, apresar y repartir despojos. Digo que esa es la idea principal de Isaías 53. Eso aparece en otros pasajes que no vamos a buscar. Por ejemplo, en el libro de Jueces, no sé si os acordaréis, también cuando Sísara, el general también de un rey de Canaán, el cual fue muerto por una mujer que le clavó una estaca en la tienda, ese, cuando la madre y las damas que tenía la madre esperaban que regresara y no regresaba, pues estaban nerviosas. Y Débora y Barak cantaron también un cántico, lo tenéis en el capítulo 5 del libro de Jueces, y entre esas cosas decían que las damas decían, es decir, el cántico ahora no es de las damas, igual que el cántico anterior era de Moisés, de María y del pueblo, de los vencedores. El cántico ahora es de los vencedores, de Débora y Barak, y decían que las damas decían, no han hallado botín y lo están repartiendo. Si queréis, en el capítulo 5 del libro de Jueces lo tenéis. Y en el mismo libro del profeta Isaías, en el capítulo 9, cuando habla de las personas que recibirán el Evangelio, dice, se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Isaías capítulo 9, versículo 3. Los que reciben el Evangelio, dice el profeta, se alegrarán como cuando se reparten despojos. Así que repartir los despojos, el botín, tras una lucha era algo conocido entonces. Y esto es lo que se presenta, así es como se presenta a Cristo aquí, como un vencedor que toma, o más bien que se le da, es lo que dice al comienzo de Isaías 53:12, ¿verdad? Yo le daré, toma cosas para luego repartirlas. Esa es la idea principal. ¿Vale hasta ahí? Os sonará también que en el Nuevo Testamento aparece esta idea con mucha frecuencia. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, cuando se habla de que Cristo venció a los principados y potestades y clavó el acta de los decretos que nos era contraria, dice, lo venció en la cruz, ¿verdad? Esto mismo, una batalla, los venció en la cruz. Si recordáis también cuando el Señor habla de Satanás, del hombre fuerte armado que tiene sus cosas en paz, dice que cuando viene otro más fuerte que él, le quita lo que tiene y lo reparte. Siempre es la misma idea. En la carta a los Hebreos, cuando se habla de que Cristo venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, para quitarnos del temor de la muerte durante toda la vida por el cual estábamos sujetos a servidumbre. Así que esa es la idea, ¿vale? Entonces, que no perdamos de vista esa idea ni hoy ni en los próximos días. Cristo como vencedor después de un sufrimiento. Pero ¿qué hay con las palabras grandes y fuertes? Porque ¿entendéis esto bien? Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Yo al menos he de confesar que no la entendía muy bien hasta que me puse pues, a estudiar este pasaje en profundidad. Bueno, pues cuando vemos las versiones que hay multitud de versiones distintas en este trocito de la Biblia, Isaías 53:12, la primera parte, creo que la más acertada es la de una Biblia católica, se llama la Biblia Martín Nieto, que dice en la primera parte del versículo 12, por tanto yo le daré herencia. La palabra parte es también la palabra herencia. Yo le daré por herencia. Sabéis que en la Escritura, hablando del Señor Jesucristo, dice, yo le daré por herencia a las naciones, ¿verdad? Pues aquí se dice, yo le daré parte, pero en vez de con los grandes, aparece a. Así que la traducción de esta Biblia es, yo le daré parte o yo le daré como herencia a los grandes. Y esa palabra grandes también puede traducirse como muchos, porque es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en el versículo 10 y en el propio versículo 12. Vamos a leerlo. Isaías 53:10. Perdón, aquí no, en el 11. Isaías 53:11. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. No dice a los grandes, aunque la palabra es la misma. Justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De esos mismos muchos. Y al final del versículo 12 dice, habiendo llevado él el pecado de muchos. ¿Veis?
la misma palabra se traduce de forma distinta tanto en el versículo 11 como en el 12. Y si me acompañáis al comienzo del cántico, que se encuentra al final del capítulo 52, dijimos en su día que esto era un cántico que arranca desde el versículo 13 del capítulo 52, un cántico con 5 estrofas. En el versículo 14 del capítulo 52 dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? Se habla de muchos que se asombrarían ante el Señor. Y el versículo 15 dice, así asombrará Él a muchas naciones. Así que muchos se asombrarán y Cristo asombrará a muchos. Y en los dos casos se habla de muchos o muchas. Así que, repito, yo me decanto porque es lo que más concuerda con este pasaje y con otros pasajes de la Escritura, con que aquí la idea es yo le daré como parte o yo le daré como herencia a los muchos. Ahora sigo hablando de eso. Es decir, que estoy proponiendo que la palabra grandes es la palabra muchos. Eso aparece en una versión. Y en otra, la otra parte, donde aparecen los fuertes, y con los fuertes repartirá despojos, hay dos cosas aquí que quiero destacar. Hay versiones que no dicen con los fuertes, sino a los fuertes. No es lo mismo repartir con que repartir a, ¿verdad? Son ideas distintas, están relacionadas, pero no es lo mismo repartir con, yo estoy repartiendo con vosotros, que repartir a, con lo cual yo soy el que os doy a vosotros. Esa es una traducción posible. A los fuertes repartirá despojos. Bueno, pues, ¿por qué estas traducciones y por qué otras traducciones? Y digo, por las distintas posibilidades que hay de entender las dos palabras. Creo que lo más correcto es los grandes, entenderlos por muchos o como multitudes, y en cuanto a la palabra fuertes, con los que el siervo repartirá despojos, o a los que el siervo repartirá los despojos, por la analogía que he dicho antes, de que aquí tenemos una gran victoria y a un capitán o un general repartiendo un botín, creo que lo más correcto es y a los fuertes repartirá despojos. ¿Y quiénes son estos fuertes? Pues estos fuertes son los mismos muchos de los que primero se dice, yo le daré herencia o le daré por herencia los muchos, le daré por herencia las multitudes. No sé si lo habéis perdido o si he podido explicarlo medianamente bien. Repito, idea principal. Un gran capitán, carta a los Hebreos, versión Rey Jacobo, la versión inglesa, dice que Jesucristo es el capitán de nuestra salvación. En nuestra versión le pone el autor de nuestra salvación. Pues el capitán de nuestra salvación va adelante, derrama su vida hasta la muerte, fue contado con los transgresores, ora y Dios lo resucita, le da por herencia los muchos. ¿Quiénes eran esos muchos? Nos vamos a Juan capítulo 17, si queréis, Padre, las ovejas que me diste, la recompensa que me diste, esos son los muchos, le daré por herencia a los muchos. Y él repartirá como un capitán, como un general que ha obtenido una victoria, repartirá el despojo, repartirá el botín, ¿con quiénes? Con esos mismos muchos. Porque no solamente somos herederos de Dios, sino que somos coherederos con Cristo, ¿verdad? Y dice Pablo en la carta a los Corintios que todo es nuestro. La muerte, la vida, el mundo, lo presente, lo porvenir, todo es nuestro. ¿Por qué? Porque nosotros somos de Cristo y Cristo de Dios. Así que creo que esa es la idea que más concuerda con la Escritura, ¿la entendemos? Lo repito de nuevo, un capitán que vence y entonces a sus soldados, podemos decir a los que están con él toma cosas y él reparte cosas. Y tanto los grandes como los fuertes se está refiriendo a los elegidos de Dios, a los muchos. Y si queréis, y esto para que no se os olvide, en vuestras Biblias podéis anotar, pues al lado de donde pone grandes, donde pone fuertes, poner por lo menos una flechita que ponga son muchos. Hay otros pasajes de la Escritura, lo tenéis en la guía del culto, en el Antiguo Testamento, donde aparecen como sinónimas las dos palabras, aparecen muchos y poderosos, o muchos y fuertes, dando a entender prácticamente la equivalencia entre ellas. Así que Cristo vence,
Cristo toma como herencia todas las ovejas, comparte las riquezas con las ovejas, porque las ovejas estaban muy necesitadas, y hace con ellas pues la función que hacía el sumo sacerdote. El sumo sacerdote sacrificaba, ¿verdad? Dio su vida hasta la muerte. El sumo sacerdote oraba, habiendo él orado por los transgresores. Repito que esa es la idea, no quiero darle más vuelta. Esa es la idea fundamental. El siervo, que es un siervo, es también un rey victorioso, pero no es un rey distante e inaccesible, sino es un amigo que hace partícipe de su honra a todos aquellos a los cuales el Padre le ha dado. Nos hace partícipes de su triple oficio. ¿Cuáles eran los tres oficios? ¿Cuáles eran los tres oficios de Cristo? Profeta, sacerdote y rey. ¿Siguen siendo esos los oficios de Cristo? Decimos, sí, sigue siendo profeta porque por medio de su espíritu nos guía toda la verdad. Sigue siendo rey porque es el rey de su pueblo, y sigue siendo sacerdote porque intercede por nosotros, aunque ya no tiene que hacer más sacrificios. Bueno, pues ese triple oficio Cristo lo comparte con su pueblo. Si nos vamos al libro de Apocalipsis, se nos dice varias veces que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y Pedro en una de sus cartas nos dice que somos real sacerdocio, dice más cosas, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Real sacerdocio, reyes y sacerdotes, para que seáis profetas, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos los escogidos de Dios, muchos los grandes y fuertes. Qué cosas, ¿verdad? Las ovejas del Señor, muchas, grandes y fuertes. Pero no hemos de olvidar lo que éramos antes. Y dice Pablo en una de sus cartas, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos de entre los muchos que el Padre le dio. Dice, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, y lo débil del mundo escogió Dios, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es, con un objetivo, para que todo el que se gloríe en el Señor. Así que los muchos han sido hechos grandes y fuertes, pero antes no eran nada. Esa es la idea general. Y ahora, a modo de introducción, digo algo también acerca de las partículas por tanto. Isaías 53:12. Por tanto, y he dicho antes, aquí se nos está hablando de una consecuencia, ¿verdad? Se nos está diciendo que la base del triunfo de Cristo fueron sus sufrimientos. Así que tenemos una causa y tenemos una consecuencia. Y esto aparece también en multitud de pasajes, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento. ¿Entendido? Nosotros hablamos así, ¿verdad? Estamos hablando una conversación y cuando decimos por tanto, es que queremos llamar la atención a lo que hemos dicho antes, ¿verdad? Así que, por tanto, por el sufrimiento tendrá la victoria. Y digo que esto mismo aparece en otros muchos pasajes. Vamos a buscar en el Salmo 110. Es otro salmo claramente mesiánico. Salmo 110. En el versículo 7, bueno, podemos comenzar a leer desde el principio del Salmo, es cortito. Son palabras que se citan con frecuencia, también aparece varias veces en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo en una discusión con los fariseos y los escribas pronunció las palabras de este Salmo y le dijo, ¿cómo es que dijo David hablando en el Espíritu esto? Lo que está puesto aquí al comienzo del Salmo. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se refiere a Cristo, ¿verdad? Y Cristo mismo hace referencia a este Salmo. Bueno, pues entre todas cosas, aquí habla de que Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Habla todo el Salmo de él. En el versículo último, en el 7, dice, y está hablando de Cristo, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Quizá eso suene un poco raro. Está hablando todo el Salmo de Cristo, y hablando de Cristo dice que del arroyo beberá en el camino,
Por lo cual, que es lo mismo que por tanto, ¿veis? Es la misma expresión. Beberá en el camino y por tanto levantará la cabeza. ¿Qué significa esto? Pues yo voy a leer lo que dice Matthew Henry en su comentario de este versículo, un poquito del comentario de Matthew Henry. Él dice: estará tan abatido y empobrecido, habla de Cristo, pero tendrá tanto empeño en su obra que beberá agua encharcada de los estanques del camino. Eso dice Matthew. Dice: la ira de Dios corriendo por el canal de la maldición de la ley estaba sobre Cristo, como un canal, la ira de Dios corría por ese canal, dice este autor, fue el arroyo en el camino. El arroyo en el camino, el arroyo que él tenía que beber o por el que tenía que cruzar, era el canal o el arroyo por el que iba la ira de Dios. Y eso lo hizo cuando fue hecho por nosotros maldición. Así que del arroyo beberá en el camino. Y después, en relación con la otra parte del versículo, dice: cuando murió, Cristo inclinó la cabeza. Sabemos, ¿verdad? Juan capítulo 19. Pero pronto levantó la cabeza por su propio poder en su resurrección. Esto dice Matthew Henry. Levantó la cabeza como un vencedor, sin duda más que un vencedor. Porque esto, levantar la cabeza, denota no solo su exaltación, sino su exultación. Son dos palabras distintas en castellano. Exaltación es una, exultación es otra que todavía es superior a exaltación. Esa palabra no solamente denota su elevación, sino su triunfo. Y hace referencia a este escritor a Colosenses capítulo 2, despojó a los principados y potestades, y hace referencia a otro salmo de David, donde David, hablando de enemigos que le rodeaban, el Salmo 27, dijo también: luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Termina este hombre diciendo: porque bebió del arroyo del camino, levantó su propia cabeza, y así levantó también las cabezas de todos los creyentes, los cuales, si sufren con él, reinarán también con él. ¿Vale entonces? Así que el por tanto hace referencia a los sufrimientos. Antes he citado a Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2 se nos dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, tal, hasta obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Y después dice: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Es lo mismo. Por todos los sufrimientos y su obediencia, por tanto, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Así que la exaltación de Cristo fue la consecuencia de sus sufrimientos. Es la recompensa otorgada por sus sufrimientos. Y de esa recompensa, de ese premio, participamos todos los creyentes. En el libro de Apocalipsis dice: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y habla de los sacrificios de Cristo, y después dice: y nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así que causa y efecto, la obra y la recompensa. Y aquí hemos de encontrar un argumento, una fuente de gran consuelo para nosotros los creyentes, porque Dios le otorga las cosas a Cristo en un camino de justicia, porque era justo que así lo hiciera. A nosotros se nos reparte esos despojos gratuitamente, libremente, pero Cristo tuvo que sufrir para recibir eso que dice en la carta a los Efesios, que subió a lo alto, llevando cautiva la cautividad, y se le dieron dones para que Él los diera a los hombres. Así que a nosotros se nos conceden las cosas gratuitamente. ¿Qué cosas? Dice Pedro: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas esas cosas se nos conceden porque hay un por tanto. ¿Tenemos todos claro la idea del versículo? Pues aquí lo voy a dejar en esta mañana, pero voy a obtener algunas aplicaciones que creo que son importantes para todos nosotros. Si el Señor lo permite, continuaremos hablando de ese versículo 12 de Isaías 53 en otros días. Quiero sacar 3 aplicaciones. La primera, para consuelo y esperanza de los verdaderos creyentes. Consuelo y esperanza con respecto a Dios. Porque los creyentes tenemos un doble argumento para pedir a Dios el Padre. En la carta a los Hebreos se nos dice
que Él no solamente prometió, sino que juró, para que por las dos cosas tengamos un fortísimo consuelo, porque nos hemos agarrado de la esperanza puesta delante de nosotros. En la carta a los Hebreos se habla de esperanza y de consuelo por promesa y por juramento. Y digo, nosotros cuando nos acercamos a Dios para pedir, hemos de hacerlo con gran consuelo y esperanza porque tenemos su promesa. Y las promesas en Cristo se cumplen. Pero tenemos un argumento todavía más poderoso, que es que, si podemos decirlo así, Dios está obligado en justicia con Cristo a darnos determinadas cosas a su pueblo. Lo digo entre comillas, no me malentendáis. No solamente disponemos de su promesa y de su juramento, sino disponemos, porque Él así se lo dio a Cristo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y la tierra, disponemos de un argumento adicional para plantearlo o alegarlo delante de Dios, una doble alegación. En el Antiguo Testamento y también en el Nuevo hay muchas ocasiones donde aparecen pasajes de personas hablando a Dios diciéndole, haz como has dicho. Es un atrevimiento, pero es también un privilegio que se nos da. Acercarnos a Dios diciéndole, tú lo has dicho. Pues tú lo has dicho. Entonces no te pido otra cosa más que lo que tú has dicho. Así oraron personas en el Antiguo Testamento. Tenéis la cita en la guía del culto. Pero digo, ahora tenemos un argumento todavía más poderoso, porque nosotros podemos pedir en justicia por los méritos de Cristo. Y esta es la importancia de pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de Jesús. Sabéis que en el Evangelio de Juan el Señor repite muchas veces, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pero pedid para que vuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? Cuando pedimos en el nombre de Cristo, estamos diciéndole a Dios, tú le has dado una recompensa, yo puedo participar de esa recompensa con Él porque yo soy parte de su cuerpo. Eso es pedir en el nombre de Jesús o de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. No es una simple coletilla que añadimos, sino es un argumento poderoso para nosotros delante de Dios. Nosotros somos criaturas viles e indignas, pero Dios ha dicho, como Él bebió del arroyo del camino, levantará la cabeza. Y si Él levanta la cabeza, también levantará la cabeza de todos los que son suyos. Este es nuestro privilegio y este es nuestra esperanza. Nuestra esperanza. En nosotros mismos no hay ningún mérito para que se nos dé nada. Pero por medio de Cristo podemos tenerlo todo. Cristo fue digno y si yo soy de Cristo y Cristo es mío, yo soy digno también, no por mis propios méritos, sino por los suyos. Y hemos de pedir a Dios que nos haga entender la importancia de esto, hermanos. Para nuestra paz y para toda nuestra vida. Segunda aplicación. También para consuelo y esperanza de los creyentes en medio de los sufrimientos. Consuelo y esperanza cuando nos acercamos a Dios. Consuelo y esperanza en nuestros sufrimientos. Porque si la base del triunfo de Cristo fue su muerte y sus sufrimientos, dice la carta a los Hebreos, por el gozo puesto delante de Él, por la recompensa que iba a recibir, no solamente potestad sobre todas las cosas, sino la recompensa en la herencia, que son las ovejas que el Padre le dio, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando lo propio. Nosotros también hemos de mirar con gozo nuestra victoria final por encima de los sufrimientos, por encima de las humillaciones internas y por encima de las humillaciones externas. No hemos de temer ni desmayar en los sufrimientos y hemos de mantener, no temer en los sufrimientos y mantener una esperanza firme porque después de la humillación viene la gloria y normalmente Dios cuanto más nos humilla, más gloria da. Esta es la lección que nos dice la Biblia una y otra vez. Este es el camino de Cristo para todos los creyentes. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo aparecen multitud de pasajes que habla de esto. En el libro de Proverbios dijo Salomón, antes de la honra es, ¿qué? ¿Os acordáis de alguno de esos? El abatimiento, dice.
antes de tu honra es tu abatimiento. El Señor Jesucristo, Evangelio de Lucas, cuando se presentó a los suyos resucitado, dijo, ¿no era necesario que el Cristo padeciera para que entrara en su gloria? Ese es el camino del Señor. Padeciera para que entrara en su gloria. ¿No era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día? Lo digo de otra manera. Hemos de llevar a bien, si somos cristianos, beber de la copa de Dios, de la copa del sufrimiento por Cristo, porque esa copa viene de las mismas manos que llevaron a Cristo a su sufrimiento. Hemos de aceptar, no con resignación, sino con gozo, dice Santiago, ser coronados de espinas por causa de Cristo antes de tener la corona incorruptible de gloria. Hemos de saber que vamos a ser arrastrados por el polvo antes de brillar en la corona de Cristo, que hemos de beber del arroyo del camino antes de que se levante nuestras cabezas. Digo en humillaciones internas y externas, pero casi me da vergüenza hablar de eso. Humillación interna. El Señor lo dice, ¿verdad? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué humillación interna? Si miramos a nuestro interior, ¿cómo somos? Estamos corrompidos, estamos por nosotros mismos sin gracia, con muchas concupiscencias. ¿Qué malo hay en que seamos humillados internamente? ¿Qué malo hay? Si verdaderamente nos sentimos como perros, utilizo las palabras del Evangelio, ¿qué malo hay en que solamente comamos migajas? No es humillación para nosotros, es humillación para nuestra carne, para que seamos exaltados. El camino del Señor es hacernos primero pobres en espíritu, para después hacernos ricos en gracia. No hay otro camino. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, como de pobre, arroyo del camino, para que nosotros o vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cómo de enriquecidos? Hasta lo máximo, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Pues ese es el camino, hermanos. Así que no hay tanta humillación con las pruebas internas. Y en cuanto a las pruebas externas, si pensábamos que tendríamos que ser queridos y somos rechazados, y si pensábamos que nos iban a querer mucho porque íbamos a hacer determinadas cosas y somos afrentados y despreciados, Jesucristo no fue tachado de comilón, de bebedor, de que tenía un demonio y de que era compañero, estaba en tratos con Satanás. ¿Qué pasó con Mardoqueo antes de ser montado en el caballo del rey? ¿Dónde estaba? Sentado a la puerta del rey. ¿Qué pasó con Job antes de que fuera exaltado a una mayor gloria y bendición que la que tenía al principio? Estuvo en el polvo durante mucho tiempo. Así que no hemos de desanimarnos por las grandes, digo entre comillas, humillaciones, por los grandes problemas, por los grandes sufrimientos, porque puede que Dios tenga grandes providencias para nosotros después de esos sufrimientos. Hemos de tener motivos de esperanza y hemos de saber que los sufrimientos no son en vano, no deben ser en vano, si luego nos llevan a una mayor altura de santidad y compromiso con el Señor. Santiago dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿Qué significa esto? Pues está claro. El hermano que por la providencia de Dios, Dios lo hace estar en una condición humilde, o en una condición pobre, en una condición enferma, una condición baja, la que sea, dice el hermano que es así, que se gloríe en su exaltación, es decir, mira hacia adelante. Estás así por la voluntad de Dios, mira a tu exaltación y entonces seguramente tendrás motivo de gozo. Y sigue diciendo Santiago, y el que es rico, que se gloríe en su humillación. El que por la providencia de Dios, Dios le permite que disponga de cosas, de salud, de dinero, de lo que sea, dice que se gloríe en su humillación. Es decir, que no se agarre tanto a esas cosas
porque puede que Dios se la quite y entonces tendrá que gloriarse, y si Dios lo humilla, será por su propio bien, para que no se enaltezca cuando no debe enaltecerse. Así que este es el camino. La Biblia lo dice de muchas formas. De la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cuándo tendremos, hago una pregunta a todos, las mayores gracias en nuestras vidas? ¿Cuándo veremos esas mayores gracias? La mayor gracia de Cristo en nosotros. Y pienso que es cuando más necesidad tengamos de ella. ¿Y cuándo tenemos más necesidad de ella? En los conflictos más grandes. Cuando estemos a punto de caer, cuando estemos en las situaciones más difíciles. Así que no son tan malas las humillaciones, porque a los que aman a Dios, Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas les son o les ayudan para bien. Si lo que me pasa sirve para mi mayor santidad, mi mayor humildad y mi mayor vigilancia, pues bendito sea Dios por ello. ¿Cuándo oró Pablo con mayor insistencia, que era un gran hombre de oración? ¿Cuándo? Cuando el mensajero de Satanás lo bofeteaba, ¿verdad? David quiso una vez censar al pueblo y fue castigado él y el pueblo por ello, ¿verdad? Pero por eso, por esa gran humillación, digamos, incluso por ese pecado, se le permitió saber exactamente dónde tenía que edificarse el templo. El rey Ezequías, una vez que fue sanado de su enfermedad y se puso muy orgulloso y enseñó todos sus tesoros a los mensajeros de Babilonia, después Dios lo curó de ese orgullo y llegó a conocer mejor su propio corazón. Así que ese es el camino del Señor. Tenemos en estas palabras de Isaías consuelo y esperanza delante de Dios cuando pidamos delante de Dios, y tenemos consuelo y esperanza en medio de nuestros sufrimientos. Y una última aplicación, me dirijo ahora a los incrédulos. ¿Hay incrédulos en esta reunión, en esta mañana? Digo, difícilmente en una reunión de 50 personas todos son creyentes. Difícilmente. Yo no sé lo que hay en vuestros corazones, pero sí sé que algunos, no sé si muchos o pocos de los presentes, no son hijos de Dios, no son creyentes. Así que digo algo para los que no son creyentes. ¿Cómo considera Cristo tu propia salvación? Según el pasaje que estamos viendo, la considera como su victoria, como su gloria. Así que si tú, por tu incredulidad, sigues sin seguir a Cristo, sin creer en Cristo, tú estás diciendo que a ti te importa poco el gozo de Cristo, la victoria de Cristo, la conquista de Cristo. Eso es lo que estás diciendo, ¿verdad? Hay cosas que van unidas. La victoria de Cristo va unida a la salvación de los pecadores. El triunfo de Cristo va unido al reparto de los despojos. Y no se puede tener lo segundo sin tener lo primero, ¿verdad? El mismo Cristo dijo a Pablo que lo mandaba a los gentiles para que abriera sus ojos, se convirtieran de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Así que toda alma no convertida está bajo el poder de Satanás. Y toda alma no convertida no puede servir a Cristo, porque no se pueden servir a dos señores, porque no pueden estar bajo el poder de uno para seguir sirviendo al otro. Digo una aplicación para los incrédulos. Hay un día venidero, queridos todos, y una doctrina que nos dice la Escritura con ese día, que es dulce para los creyentes, pero que es terrible para los incrédulos. Vendrá un día, dice el Señor, que a algunos dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero ese mismo día el Señor dirá a muchos estas otras palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que Cristo el vencedor puede hacer a unos herederos y coherederos sobre tronos, como reyes, sacerdotes y profetas. Pero el mismo Cristo puede entregar a otros a prisiones eternas, donde están el diablo, sus ángeles, al lloro y al crujir de dientes. No hay otra posibilidad, queridos todos. Hay solamente camino de vida y camino de muerte. Camino ancho que lleva a la perdición, camino estrecho que lleva a la vida. Y puesto que muchos decimos que andamos en el camino que lleva a la vida, esos muchos que hemos leído antes,
son los que pueden participar con gozo en el banquete de que hablaba en un principio. Lo hacemos con gozo y con gratitud. ¿Y por qué otros no pueden participar? Dice el Señor, pues porque no tienen el vestido apropiado para la fiesta. ¿Os acordamos de la parábola? En una boda vino el Señor y dijo, ¿qué haces aquí, amigo? ¿Quién te ha dado un permiso para entrar aquí? Si no tienes el vestido de la justicia de Cristo. Así que unos participamos con gozo, aunque recordamos el conflicto, el de Cristo y el nuestro. Y eso puede que nos traiga lágrimas cuando estemos tomando del pan y del vino. Pero otros no pueden participar porque no son de Cristo. Así que os pido a todos, cuando los hermanos pasen delante de vosotros con el pan y el vino, como no conocemos a todos, que no toméis del pan y del vino si no sois verdaderamente cristianos. Y si lo sois, no tomadlo si no estáis en comunión con vuestra iglesia o con vuestros hermanos. Pues que el Señor nos haga entender e interiorizar estas cosas, las de Cristo, su muerte, su victoria, lo que Él trae, lo que somos para Él, lo que nos llega por medio de Él, y nos haga entender también si hay algunos que están fuera de todas esas bendiciones, que pueden estar todavía bajo sentencia de muerte. Pues que el Señor bendiga su palabra, hermanos y amigos, para todos nosotros, que sepamos con esto un poco más acerca del Señor, acerca de lo que Él quiere de nosotros, y que pidamos ese conocimiento para la gloria suya. Que así sea, queridos todos.